Cuando nosotros estudiamos acerca en las clases anteriores, vimos un poquito de conocer a Jesús, que el propósito por el cual nosotros debemos conocer las Escrituras es para conocer a Jesús. En este día lo que vamos a mirar es lo que Jesús habló de sí mismo. Otra de las necesidades de conocer la Escritura o la Biblia es porque por ella conocemos lo que de ellos se dice de Jesús y lo que Jesús mismo habló de él. No hay un versículo que nosotros ya lo sabemos de memoria, casi siempre si hemos comenzado en alguna congregación, siempre vemos ese versículo por ahí en una cartelera o lo colocan como una buena máxima, cuando dice que yo soy el camino. ¿Qué más dice? ¿La qué? Son tres cosas que él pronuncia. ¿Alguien me la recuerda? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Exacto, dice yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, cada cosa tiene un porqué, o sea, cuando Jesús hablaba algo, la gente tenía que pensar qué era lo que Jesús estaba diciendo. Cuando él dice, yo soy el camino, la gente debía saber a qué se hacía referencia al camino. No dijo, yo soy un camino, no dijo, yo soy una verdad o yo soy una vida. Él fue puntual y enfático en decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, hay una parte por allá en Isaías. Desde el Antiguo Testamento se entiende qué es el camino. ¿Sí ve? Entonces, hay cosas que nosotros aprendemos a diario que es bueno que nosotros le prestemos atención porque en el momento de explicarlo, pues la idea es hacerlo bien y la idea es entenderlo bien desde el inicio para hacerlo bien la manera de explicación y para que nosotros lo receptemos y quede grabado en los conocimientos de nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, cuando Jesús habla, yo soy el camino, hace referencia a muchas cosas que ellos conocían, pero específicamente una. Por ejemplo, ¿qué es un camino? Hay que denotar que es un camino. Y un camino es una franja de terreno utilizada o dispuesta para caminar de ir de un lugar a otro. O sea, tiene un punto donde usted puede arrancar y un punto donde usted puede llegar. O sea, dependiendo de donde usted vaya a ir, usted debe arrancar de ese sitio, buscar el camino y llegar. Por ejemplo, ustedes ven que en las carreteras por lo general hay señalización porque esos caminos llegan a algún lugar, conducen a algún lugar. Entonces esa franja de terreno utilizada o dispuesta para caminar o para ir de un lugar a otro, en especial hace referencia a un camino de las que no están asfaltadas, o sea, eh, un camino normal, digamos, es un sendero único que conduce de un lugar a otro. Acá, por ejemplo, en los que vivimos en climas cálidos, por lo general hay lugares donde hay cascadas, donde hay ríos. Entonces uno puede decir, hace un tiempo había un lugar que habían dicho que era muy bonito, por acá muy hermoso para ir a pasar el rato, una tarde, a ir a almorzar por allá. Entonces nos dijeron, tienen que ir a tal parte y cuando llegue ahí usted ve un señor que está cuidando unas motos o unos carros, ahí hay como un parqueadero y usted le pregunta dónde es el lugar donde se bañan, dónde es los bañaderos. Entonces, cuando nosotros llegamos, el Señor comienza a decirnos, mire, cojan aquí hacia abajo. El mismo camino los va llevando. Eh, Caminen despacio, caminen con cuidado y ustedes se van a dar cuenta porque comienzan a ver un lugar donde hay agua muy cristalina y caminan más abajito y ustedes ven que hay una caseta y pasando esa caseta llegan ahí donde ya están ubicados los sitios. Eso sí, tengan cuidado al pasar a los chaquitos porque eh, allá hay muchas cosas que pueden hacer que las personas se caigan o se enreden. Entonces, cuando Él nos da todas las especificaciones, nosotros ya previamente teníamos en nuestra mente una ilustración hablada de lo que era. Y cuando llegamos, efectivamente era así como Él decía. Un lugar muy hermoso dentro de una montaña, un agua muy cristalina, donde se veía el fondo literalmente de las piedritas de todo. Llegamos caminando, pero sabemos que tocó despacio porque había lugares donde, como tocaba caminar en zigzag, tocaba caminar despacio para evitar uno caerse o resbalarse. Entonces, todas las especificaciones que nos dio el Señor eran útiles porque Él ya conoce el sendero, conoce la ruta. Entonces, esa franja de terreno dispuesta para ir de un lugar a otro, ¿sí?
Por lo general, no tiene que ser que tenga asfalto, o sea, aunque las carreteras que uno conoce siempre tienen una señalización porque conducen a algún lugar. Entonces, esos caminos antiguos que ellos tenían ya estaban determinados porque ellos ya sabían, porque ellos mismos lo habían hecho, por lo general a pie. Entonces, cuando dice, recuerden que en algún momento se utilizó el término camino de un día de reposo, camino de un día de reposo, ¿sí? Entonces, un día de reposo para un judío denota la mayor distancia que un judío podía caminar el día sábado, ¿sí ve? O sea, no hay instrucción alguna sobre esto acerca de la ley, sino que cuando algunos del pueblo salieron el día sábado a recoger el maná, Moisés les reprendió cuando dice en Éxodo 16:29, dice, pues cada uno en su lugar y nadie salga el séptimo día. Por cultura hay algunas cosas que nosotros entendemos, es que cuando dice camino de un día de reposo era porque era la distancia, y la distancia era que ellos no podían caminar por ley más de 600 metros en ese día. Eso era muy, muy complejo el día de reposo para un judío, o es para los que lo viven todavía, para los que viven, los ancianos ortodoxos lo cumplen. Entonces, ese día de reposo era muy rígido en muchas cosas. Cuando habla de camino de un día de reposo, no está diciendo es las 24 horas del día de reposo, no, es la distancia que había. Entonces, es bueno que nosotros cuando leamos le prestemos atención a estos detalles, porque cuando Jesús dice yo soy el camino, le está diciendo yo soy el único sendero que hay entre el cielo y la tierra. No existe otro. Y nadie puede ir al cielo si no es por mí. Entonces dice ahí, en la época del Antiguo Testamento, se denotó un límite de tiempo por ley, un límite de metros por ley. Y en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pues no sé cuándo cambió la estructura porque no hay un registro bíblico que lo diga. Pero también habla de 200, que podían caminar 2000 codos, ¿sí? O sea, alrededor de unos 900 metros. Por las medidas no se puede saber exactamente por qué se cambió, porque esto ellos lo iban denotando culturalmente. Pero ese día de reposo era un terreno, camino de un día de reposo era el sendero que ellos podían andar ese día. Entonces la distancia se había fijado basándose a lo que los israelitas estaban marchando en el desierto. Habían recibido una orden de mantener la distancia también en el arca, llegándose a la conclusión de que cuando estaban acampados, había la misma distancia entre el tabernáculo y las tiendas, o sea, había una distancia, digamos, ellos colocaban el tabernáculo en el centro y alrededor del tabernáculo comenzaban a colocar las tienditas de ellos por familias y por tribus. Entonces también hace referencia a esa distancia en el tabernáculo de las tiendas y que este espacio era constantemente cruzado para la adoración, o sea, ellos tenían literalmente fijada en su mente la distancia, cómo era el camino, ¿listo? Entonces recuerden que hay otra parte que está también, Mateo 24:20, también hace referencia cuando Jesús puntualiza lo del camino, dice, cuando estaban ya en la tierra, dice, pues miramos lo que dice Hechos 1:12, ¿ya? Dice, la distancia se conectaba desde la puerta de la ciudad, desde la que salía el viajero. O sea, en Hechos 1 de entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, haciendo referencia a la distancia o al metraje que había que se podía caminar. Dice, es posible que el Señor refleja esta costumbre cuando instruyó a sus discípulos a orar para que el juicio sobre Jerusalén recuerde que su vida no fuera en un día del Shabbat, un día de reposo. Mateo 24:20 dice, orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Van a preguntar algo? Sí, pastor, yo quiero preguntarle, pero es que yo no entiendo, ¿el día de reposo se refería a la distancia o al tiempo Cuando que dice camino, demoraban no. El día de reposando reposo es mientras avanzaban?
Sí, el día de reposo es un día común y corriente, ¿listo? Pero camino de un día de reposo, lo que pasa es que el día de reposo tenía 39 leyes que habían que cumplir. Y entre esas 39 leyes era la distancia que podían recorrer en ese día. Si me hago entender, por ejemplo, ese día no podían cocinar, pero sí podían comer. Entonces ellos, según la costumbre y según la ley, ellos podían guardar los alimentos de tal manera que al sacarlos para consumirlos todavía estuvieran calientes. O sea, preparar el día de reposo era un día donde habían que preparar 39 cosas para ese día. Entonces, por ejemplo, una de ellas era no encender fuego. ¿Sí ven? Esa era una de ellas. La otra de ellas era que no se podía caminar en ese día un metraje específico. Entonces, cuando dice camino de un día de reposo, puede ser 900 metros que usted pueda caminar. Y era como una distancia que se denotaba. ¿Sí me hago entender? Ah, sí, sí, señor, gracias. Dice, en el Antiguo Testamento hace referencia o habla de la vida humana como un camino, o sea, establece como si fuera un tiempo definido en metros o en medida. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, ¿sí ve? Y confía en él y él hará. Entonces es como que la vida del ser humano, ¿cierto? Lo denota en esta referencia. Siempre hace referencia a un camino. O sea, ellos conocen que es un camino. Cuando hablan de un camino, saben que es una franja. Digamos, nosotros hablamos, ¿y ahí a dónde vas? ¿A dónde lleva ese camino? Uno como colombiano dice, no sé, pero siga caminando a ver dónde llega. No, el judío sabe que ese camino va de un punto a un punto. Cuando uno Perdón. Cuando Dios habla en la Biblia del día de reposo para nosotros, está hablando, ¿se refiere a qué? No creo que se refiera a sábado a domingo, como muchas iglesias lo tienen. Por favor, ¿me explica? bueno, el día de reposo es un día que hay que guardar, un día que hay que guardar, ¿listo? Un día de reposo es un día que hay que guardar literalmente, aunque no es el tema, pero sí se lo explico para que no se quede con la duda. Eh, el día de reposo es un día que se guardaba, digamos, para los judíos era el Shabbat, que en el caso nuestro cae un día sábado. El judío no hablaba de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El judío habla del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo día. El séptimo día es reposo. Entonces, el día sábado se debía guardar, un día se debe guardar. Note que el día de reposo está establecido, dice, es para Jehová tu Dios, no es para nosotros. ¿Listo? Entonces, ¿qué han hecho las leyes humanas? Lo han establecido que es para nosotros. Entonces, nos dan día de descanso a nosotros el día domingo. Pero el día de reposo es para el Señor, o sea, yo se lo dedico al Señor. O sea, el día de reposo no es para que yo me levante tarde, no. El día de reposo es para que me levante temprano y esté en la presencia de Dios, en alabanza, en adoración, en acción de gracia, en exaltación, elevando a Dios esos cánticos que te contengan esa alabanza, esa adoración, esa acción de gracia, esa exaltación, esa consagración. Digamos que el día de reposo es un día donde yo voy a estar en comunión con Dios. ¿Qué pasa con el día de reposo con el mediador del nuevo pacto? Sencillamente quitó todos los rituales del día de reposo, pero nosotros podemos guardar un día de reposo. El día de reposo era establecido para estar en la presencia de Dios. Por ejemplo, cuando estudiamos el Cordero Pascual, digamos, el día tenía que ser separado el día 10 al día 14 de cada año por el inicio del mes de cada año. Entonces, ese día, digamos que el día de 14 si fuera Colombia, sería el 10 de este mes, que este mes era el principio de los meses, pues para nosotros si lo traduzco sería enero. Entonces, ¿qué sucede? Si fuera enero, entonces el día 10 de enero separaría un cordero del día 10 al día 14 y el día 14 debía sacrificar el cordero. ¿Qué sucede con esto? Digamos, si había, caía el día 10, digámoslo así, el día 10 para nosotros era un día jueves, entonces se contaba jueves, viernes, sábado y domingo.
Note que son 4 días, pero para los judíos el domingo no vendría siendo el, el último día de la semana o el día 7, sino para los judíos el domingo sería el primer día, porque el Shabbat, que es sábado, que es día anterior, sería reposo. Entonces, para ellos sería el domingo, sería como para nosotros lunes. ¿Ve? Entonces, ¿qué hace, digamos, la referencia en cuanto a ese día? Si era por la Pascua, entonces el día jueves 1, 2, 3, 4, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, el domingo, ellos, ¿qué pasaba? Si el Shabbat tenían reposo, por causa del Cordero Pascual, en cuanto al día, digamos, domingo, que era la muerte del Cordero, entonces si ese día, dice, sería día de reposo, entonces tenían día de reposo el día sábado y el día domingo. Pero por digámosle otro día, digamos que lo guardaron y el día de reposo caía un día martes, por causa de la Pascua. Note que una cosa es el día de reposo por causa de la Pascua, por causa de una fiesta, y otra cosa es el día de reposo que se establece por ley, por fecha, por orden de meses, de días, de semanas, de años. Entonces, una cosa es el día de reposo establecido y otra cosa es el día de reposo que viene por causa del Cordero Pascual. La ley implica los dos. Entonces, si ellos reposaban el día sábado, y el día de inmolar el cordero caía para un día jueves, el jueves debían guardar el día de reposo. Si caía, digamos, el mismo sábado por fecha, pues sencillamente guardaban un día de reposo y no tenían que guardar dos. Era el mismo día de reposo por ley, era el mismo día de reposo que era por fecha, ese era el mismo día de reposo por Pascua. Entonces, todo esto es bueno entenderlo. Ahora, frente a nosotros sí debemos guardar un día. Digamos, yo puedo ordenar porque Jesús lo que establece más que todo es que sí hay que guardar un día de reposo, más no por ley, pero sí por amor, por mandato. Entonces yo debo establecer cuándo puedo guardar ese día. No se hace con la rigurosidad que se hacía en el Antiguo Testamento, porque vuelvo y repito, nosotros no somos judíos. ¿Ve? Entonces, sencillamente nosotros somos gentiles y en el mediador del nuevo pacto nos da esa oportunidad. Y ese día de reposo es para estar en la presencia, en comunión con Dios, para no distraerme, para no estar pensando en qué dejé o qué voy a hacer, sino literalmente en la presencia del Señor y que seamos inamovibles en ese día. ¿Listo, manita? Amén, pastor. Gracias por su enseñanza. Bueno, con gusto. Aunque después, si algún día tenemos la oportunidad de estudiarlo, vamos a estudiar todas las cosas que eran prohibidas. Por eso, inclusive, si hoy tuviésemos que guardar un día de reposo por ley, estaríamos fritos, muy fritos, que ni siquiera sabríamos cómo vestirnos, o ni siquiera sabríamos desde cuándo se comienza a organizar el día de reposo, porque el día de reposo se organiza desde el día anterior. Entonces, desde el día anterior hay unos rituales que hay que cumplir. Si no se cumplen, entonces tampoco era válido el día de reposo. Bueno. Entonces recuerden que dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará bien. O sea, usted va caminando por ese camino, por ese sendero, por esa franja de terreno que conduce de un lugar a otro. Y se sabe la arrancada, o se sabe dónde está, dónde estoy y se sabe dónde va a llegar. Cuando la Biblia habla de eso, de ese camino, no le dice, yo soy uno de los caminos, no, dice, yo soy él. O sea, está haciendo específico a que solamente él es el camino, o sea, que no hay otro sendero, no existe otro. Entonces, vamos a mirar también lo que dice, haciendo referencia también a esta vida, o comparando el camino, bíblicamente el camino del hombre con esta vida, dice, o con la vida. En Génesis 6:12 dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido, ¿qué? Su camino sobre la tierra. ¿Listo? Entonces, eh, ese camino del tiempo digamos, de la nueva alianza es iniciado con la llamada de Juan el Bautista a preparar el camino para el Señor. O sea que yo debo saber que si yo hago algo conforme me instruye la palabra, yo debo preparar el camino para el Señor. Entonces, nótese que es una comparación, esto es una similitud en cuanto al camino. Entonces,
nótese que dice, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Por allá en Isaías hay un versículo donde dice que habrá allí calzada y camino. Y será también llamado camino de paz, camino de justicia, camino, digamos, cuando hace referencia es porque la persona que ande por ese sendero debe prepararse de la misma manera que indica el camino para poder caminar por ese camino y llegar a la meta definida. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, para que yo puedo, digamos, si yo voy por camino que es desértico, debo prepararme para ir por ese camino desértico. Yo no puedo prepararme por ese camino desértico para irme, me voy a ir sin camiseta. O me voy a ir sin agua. No, porque no va a llegar a su fin, no va a llegar a la meta. ¿Sí me hago entender? Si a mí me dicen camine por la selva, pues no me voy a ir tampoco desabrigado, no me voy a ir preparado. Tengo que saber qué debo llevar para que mi camino o mi caminar por ese camino sea precisamente preparado para que llegue a mi meta definida. Me hago entender que a pesar de los tropiezos, a pesar de las cosas, tenga las herramientas necesarias para llegar al fin que establece ese camino. Entonces, para entrar por ese camino, yo no puedo ir de cualquier manera. Entonces, por eso el antiguo pacto denota el camino como algo de la vida del ser humano. Y en el nuevo pacto también dice que nosotros debemos prepararnos. ¿Sí ven? Sobre todo, ¿cómo preparo yo el camino? O sea, Jesús tiene una distancia de recorrido para llegar a mi vida. Si me hago entender, porque nadie puede ir a Jesús si no es dado del Padre. Así se explicó. Pero ahí viene el asunto. ¿Cómo nosotros preparamos el camino del Señor? Pues sencillamente enderezando nuestras sendas. La única manera que Jesús pueda entronarse en nuestro corazón es enderezarnos, enderezar las sendas, entender, ser convencidos y no volver a mirar hacia lo que era nuestra vida, sino caminar más en santidad para que Jesús pueda hacer un milagro y pueda entrar en nuestro corazón. Por eso dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Todo eso es la preparación para ese camino, ¿listo? Entonces, dice que en Mateo 1:13 dice, Jesús es digamos así, la coronación del camino que Dios ha planteado para nuestra salvación. Sí, se denomina a sí mismo camino. Jesús, al ser engendrado en María, que era virgen, dice, ha abierto un nuevo camino por el que el hombre puede llegar hasta Dios. O sea, a ver, se establece, nadie puede ir a Jesús si no es dado del Padre, absolutamente nadie puede ir a Jesús si no es dado del Padre. O sea, el Padre es el que nos busca y nos concede que conozcamos a Jesús y todo el conocimiento de Él para salvación y vida eterna, con un propósito, para que al conocer a Jesús, recibir a Jesús en el corazón, porque preparamos el camino, ahora ese camino que conduce entre el cielo y la tierra, que ya se abrió, si caminamos por ese sendero conforme Dios dijo, llegaremos a la meta definida que sería el cielo, porque nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Por eso, por ese camino no podemos, o sea, es el único camino, o sea, en eso se notaría, es un camino único, no es un camino como muchos, si me hago entender. Por ejemplo, alguien puede decir, no, me voy a ir para tal parte. ¿Por cuál se va a ir? Por ejemplo, ustedes pueden decir, hablemos de Bogotá, la mayoría pueden conocer Bogotá o una ciudad. Por ejemplo, yo estoy en el sur. Y me dicen, ¿y usted para dónde va? No, yo necesito ir al norte, pero ¿a cuál parte? No, necesito ir por ejemplo, hablemos de el Éxito del Norte, de la 170. Ah, sí. ¿Por qué camino se quiere ir? No, pues arranque aquí derecho, se puede ir por la NQS, se puede ir por la Boyacá, o puede coger por tal parte, o puede irse por la 30 y llega a tal parte, entonces coge la autopista norte y allá va mirando, cuando llegue ya vaya pasando cerca a la 170, se desvía a la derecha para que pueda entrar. No, pues váyase por arriba, coge la circunvalar, baja por tal parte, coge la séptima, baja por la 170. Entonces hay muchos lugares que pueden conducir al mismo lugar. Muchos caminos que pueden conducir al mismo lugar. Pero en el caso de la salvación, solamente existe uno, y es Jesús. Por ejemplo, yo no puedo ir a Jesús
por otro camino que no sea Jesús. Entonces yo no puedo decir, María, sálvame, usted que ha sido tan santa, tan pura, tan casta, que usted fue virgen y que a pesar de que tuvo un hijo y después José, ya dentro de los límites establecidos por el matrimonio, usted pudo tener intimidad sexual con José. Entonces, aunque perdió la virginidad, nunca perdió la pureza. Por favor, por esa pureza suya, sálveme. No, ella le tiene que decir, yo no puedo salvarlo porque Jesús es el camino y él hizo el sacrificio por mí. Por ejemplo, María podía excusarse, yo soy la mamá del Salvador, están obligados a salvarme. No. Una cosa era tener a Jesús en el vientre y otra cosa es tenerlo en el corazón. Entonces, simplemente lo que está diciendo la Biblia es que nadie puede ir por otro camino que no sea el establecido. Para ir al cielo no se puede ir por otro camino, sino por el que está establecido. ¿Y quién es? Jesús. Ah, es que como José era justo, José, sálvame. No puede. ¿Sí ve? Otra. Por favor, San Pedro, usted que fue tan convertido, por favor, sálvame. No, no puede. San Pepito, no, San Juanito, Santa no sé qué, Santa sí sé más. No, ellos no son el camino. El único camino establecido es Jesús. No existe otro camino. Si me hago entender, no existe para el ser humano otro camino. Entonces, esto debe quedar claro, completamente claro. Si me estoy haciendo entender, si hay alguna duda, me dicen. Digo, por ahí alguien por la fe, ¿me entendieron todo? No me están entendiendo nada. Entendido, pastor, amén. Gracias, hermano. Sí, porque esa es la idea, que nosotros sepamos que inclusive nosotros no podemos ser salvos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para convencer, está para estar sobre, está para estar con nosotros, está para estar dentro de nosotros. Pero el Espíritu Santo dentro de nosotros es la evidencia de que Jesús le pudimos abrir el camino a nuestro corazón y ahora caminamos por la senda que Él dijo para llegar al cielo, conforme a lo establecido. Entonces, esto es muy interesante. ¿Sí ve? Inclusive nosotros no podemos ser salvos por Juan el Bautista. No podemos ser salvos por él. ¿Ve? Por él no podemos ser salvos. No podemos decir, Padre, usted que entregó a su Hijo, usted sálveme. No, la salvación tiene que ser, Padre, en nombre de Jesús, conforme a la vida de Jesús, desde su nacimiento, vida, hora, muerte y resurrección, por favor, sálveme. Es otra cosa porque estamos pidiéndole al Padre, pero yo no le puedo pedir al Padre que me salve cuando la obra redentora la hizo Jesús. Aún en la oración debo tener cuidado. ¿Sí? Entonces, ese es interesante esta parte. Vamos a mirar lo que dice Hebreos 10:20, los que tienen Biblia. Dice Hebreos 10:20. Por el camino nuevo, porque no había, se abre un camino nuevo, dice camino nuevo y también dice vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Entonces, por eso sucede, no sé si ustedes han visto esta escritura cuando dice que el velo del templo se rasgó, ¿sí la han oído? ¿Sí han leído por ahí? Perdón. Sí, pastor, claro que sí. Amén. Entonces, Sí, señor. hay alguien que recuerde por cómo se rompe ese velo. ¿Hay algún registro que diga si fue de Se medio rompe de lado, arriba a abajo, abajo. de Dice. arriba a abajo? Porque el velo era un pare que tenía el ser humano para pasar de ahí a ese velo tenía que otro mediar. ¿Sí me hago entender? Otro mediar. Por ejemplo, cuando nosotros íbamos a la iglesia tradicional, nosotros creíamos que el curita era ese mediador, como lo podía hacer un papa, lo podía hacer un obispo, un cardenal. Muchas veces se ha creído que el ser humano puede mediar, pero ya en oración nosotros podemos entrar literalmente a la misma presencia de Dios porque el velo del templo se rasga. Entonces significa que el camino nuevo y vivo se abrió a través de el sacrificio de Jesús
carne. Entonces, ¿qué pasa? Sencillamente, ya se abrió el velo, ya se abrió el camino, porque es un camino nuevo y es un camino vivo que por Cristo fue abierto, no por otra persona. Entonces, Él abrió este camino y ahora podemos nosotros entrar en la presencia de Dios a través de Jesús. ¿Listo? Entonces, dice, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se puede encontrarse la figura de los dos caminos entre el que el hombre debe elegir. Por ejemplo, usted camina para la derecha o camina para la izquierda. O va para salvación o va para condenación. ¿Sí? O decide caminar por el blanco o camina por el negro. O sea, esto nos hace entender que no hay senderos que yo pueda escoger sino uno solo. Yo no puedo escoger, para ir al punto blanco debo caminar por el camino que está blanco y que conduce a este punto blanco. Yo no puedo caminar para llegar al blanco por un camino gris y ser gris. Yo no puedo caminar por el camino negro para llegar al blanco y ser negro. No voy a llegar a ese destino. Si yo quiero llegar al blanco, como decía, el camino, bueno, que no lo dice, pero dice, prosigo al blanco. Prosigo al blanco. Entonces, cuando Jesús es el camino, Él lo dice. Entonces dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque Él es el camino. Entonces, Jesús hace referencia a que, como lo dice en Isaías, quiero que lo busque alguien que me busque pronto, Isaías 35:8 y me lo lea. No todos al tiempo. Hermano, ¿están por ahí? Sí, señor. Ah, bueno. Vayan buscando Isaías Sí, 35:8. leemos la bendita palabra. Dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Así es. Amén, hermanita. Gracias, hermanita Carmen. Miren lo que sucede en este versículo. Dice, y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. Si yo quiero ir al cielo, para ir al cielo, apenas ponga el primer pie, si estuviera escrito en el piso del letrero, diría santidad a Jehová. Santidad, santidad, santidad. Entonces, el que pase por ese camino debe vestirse de santidad. Por eso el arrepentimiento me ayuda a vestirme de santidad si yo por la palabra de Dios conozco qué es pecado para Dios. Si yo vengo diciendo mentiras y la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, entonces con la mentira estoy caminando y voy derecho a un camino de oscuridad, un camino de perdición. Pero cuando yo entro al camino que es Jesús, que es llamado camino de santidad, apenas ponga el primer pie por ese camino, debo literalmente ya haber conocido que por la palabra de Dios debo arrepentirme por causa de los pecados cometidos. ¿Qué sucede frente a eso? Pues muy sencillo. Ya ahí nosotros podemos mirar que en ese instante ya tengo que saber qué dice la Biblia, qué es pecado para Dios, haberme arrepentido para comenzar a entrar por ese camino. Mire, mucha gente puede oír hablar, conocer la estructura del nuevo nacimiento, puede sabérselo de memoria, pero nunca lo va a lograr si literalmente no se quiere santificar. Porque ahí es claro, dice, y habrá allí calzado y camino y será llamado camino de santidad. Y aclara, no pasará inmundo por él, no puede. Mire, ayer con mis hijos y un amigo de mis hijos había un debate y es muy claro por causa de lo que ellos piensan. Y era como que ser santo es muy difícil, lo ven imposible. Pero imagínense, ¿cómo lo ven imposible? Porque si no quieren santificarse, dice, no pasará inmundo por él. Ellos mismos saben que ese es un tropiezo grande para ser salvos. O sea, es como colocarle piedras al camino, huecos al camino, charcos al camino. No voy a poder pasar por ese camino. Entonces, lo primero que yo debo hacer es limpiar mi camino,
limpiar mi senda para poder caminar con libertad, con capacidad de decirle, Padre, te amo con todo mi corazón, y el Padre recibe esa palabra, literalmente diga, sí, es verdad lo que mi hijo me está diciendo, que me ama con todo mi corazón, es verdad. ¿Sí bien? Entonces dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, el Dios, o sea, Dios mismo, estará con ellos, y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos ayuda a mantener nuestra relación y nuestra comunión con Dios es nuestra santificación. Yo pienso que nosotros mismos debemos pensar en eso. Alguna vez yo les contaba una historia de algo que pasó. Y Dios es bueno, y Dios está con uno. Y fue por algo personal. Tuve un acontecimiento personal por causa de las labores que uno maneja, de la casa, también de su familia, de su parentela. Entonces había una circunstancia que infortunadamente, pues, cogió mi corazón y lo apretó un poquito y tenía que tomar decisiones. O eso implicaba que de pronto la gente tuviera un concepto diferente mío, emocionalmente no estuve bien. Y lo curioso es que, pues, cuando uno es pastor, uno tiene, como dice un joven por ahí, sí o sí, estar ahí frente a la congregación. Había un domingo que era la cena del Señor. Entonces yo sé que para participar de la cena del Señor yo debo hacerlo de una manera digna, no indigna. Como cuando hablábamos acerca de lo que se explicaba en Éxodo 12 para poder participar de la cena del Señor conforme Pablo lo establece. Y fue muy curioso porque en ese instante yo me levanté, pero desde la noche anterior no pude arreglar la situación porque no se podía, era difícil, porque a esa hora la gente descansa, las distancias, no quiere uno interrumpir. Pero esas circunstancias ya que mi corazón estuviera intranquilo. Yo sabía que debía pedirle perdón a Dios por causa de que muchas veces uno siente cosas que no debe sentir, por darle cabida al pensamiento, por algo que tenía que solucionar y no podía. Fue muy duro porque ese día yo tenía que a las 8 de la mañana estar en la congregación en la iglesia y tener que ministrar. Yo tenía que ministrar la cena del Señor, o sea, hacer que las personas participaran de la cena del Señor. Y cuando yo vuelvo y leo esa parte, cualquiera que bebiera este pan, bebiera esta copa y comiera este pan indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y yo decía, ¿y ahora cómo hago? ¿Y ahora? Entonces pensé de pronto hasta decir a las personas, vamos a aplazar la cena para dentro de 8 días, pero me parecía muy egoísta de mi parte solamente por causa mía. Y yo sentí esa presión como que el Señor me decía, hágale, hágale, hágale. Entonces, como dice, y que no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. O sea, el mismo Señor estará con nosotros para que nosotros caminemos por esa senda, que si hubiese algo que saltar, que si hubiese algo, obstáculo que cruzar, Él de su mano nos ayudará, Él con su voz nos guiará, Él con sus ojos nos dirá, mire, esto que no has visto, ten cuidado. Él con su mano nos sostendrá, Él nos ayudará a pegar el empujoncito si nos hace falta fuerza para pasar ese obstáculo, o simplemente nos dará la mano para sacarnos adelante. Entonces no sabemos cómo va a actuar, pero Él estará con nosotros. Y pasó algo muy curioso y fue que cuando yo comencé a lo de la cena del Señor, yo estaba esperando que llegara un hermanito a la iglesia, que yo sabía que el pastor Israel la había autorizado también para poder hacerlo. Yo pensé en él, dije, ojalá el hermano tal venga. Y ese día no fue, porque tenía que enseñar en otro lugar y yo, no, y ahora. Entonces, simplemente de pronto pensé en la estrategia de decir, le voy a pedir el favor al hermanito tal que nos ministre la cena. Y pues obviamente que se pudiese haber hecho por honrarlo a él y se pudiese haber hecho porque está autorizado y yo hubiese tenido un campito para arreglar mi situación, porque de hecho quería y necesitaba arreglarla por mi paz. Cuando ya no, que él no está, dije, no, pues aquí no voy otra. Como dice el dicho por ahí, a Santa Rosa o al charco. Y bueno, me tocó enfrentar esa situación, pero ese día me pareció muy curioso porque nunca, jamás, hasta ahora lo he vuelto a experimentar.
Y pues la forma como pasó, espero no volverlo a experimentar, aunque fue muy hermoso lo que aconteció. Y fue que para mí fue la mejor cena. Para mí fue la mejor cena porque yo no estaba digno delante de Dios, pero yo no le oculté a Dios que estaba mal porque Él conoce nuestros corazones. Y yo en la oración le decía, Señor, no puedo en este momento, si pudiera salir corriendo, lo haría. Si en este momento usted me dijera, usted está bien, si no va a hacer la cena, entonces aunque se vaya para el cielo, se muere, pero se va para el cielo, pero entonces va a ser la correazo que le voy a dar como para que reaccione. Yo decía, Señor, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo sufría en mi corazón, oraba, se me hacía un nudo en la garganta, se me secó la boca, no hallaba cómo hacerlo. Y hubo un momento que sentí tanto dolor en mi corazón que yo le decía, Señor, definitivamente no puedo mover. Yo me sentía débil, le decía, Señor, no sé si me voy a desmayar, no sé, pero no sé lo que pueda pasar, pero no se puede, no puedo. ¡Pum! En ese instante, mire, y yo le pedía perdón y le decía, Señor, perdóname porque esto fue algo que pues pasó y no debía acontecer, pero se escapó de mis manos porque no dependía solo de mí. Bueno, hasta ahí viene el asunto. Cuando pum, Él me tomó en el espíritu. Cuando yo le pido perdón a Él por esa situación, Él me toma en el espíritu. Y de la manera como en mi pensamiento llegaban las palabras en nuestro idioma, así mismo las iba hablando, pero en otro idioma. Y fue especial porque como que el Señor me dijo, no se busque a nadie, yo estoy con usted, yo le ayudo. Entonces por eso dice, Él mismo estará con ellos. Entonces me recuerda mucho ese tiempo, esa anécdota, que fue muy dolorosa, pero es así. Toda la administración fue en el espíritu, fue en el espíritu. Y cuando la gente participaba de la cena esa vez, sentían la presencia de Dios de una manera tan poderosa que muchos intentaron casi caer ahí desmayados de la misma presencia de Dios que había. Y la gente lloraba también de alegría, de gozo por lo que estaba pasando. Pero cuando ya como que vuelvo y reacciono, yo no pude evitar llorar, yo no pude evitar sentirme entre triste y alegre. Fueron sentimientos encontrados, pero yo le decía, Señor, gracias por estar conmigo. Gracias porque tú no solamente estás en las buenas para bendecir, también estás en las malas. Gracias, muchas gracias. Gracias, Señor. Entonces, Él me llevó de su mano. Él entendió mi corazón, cómo estaba sufriendo. Él supo el pensamiento y la motivación por el cual yo lo estaba haciendo. Él sabía que yo no me podía parar ahí de cualquier manera. Entonces, hay razones por las cuales nosotros debemos entender que Jesús es el camino. Entonces, la primera, según Hechos 13 y el Salmo 2:7, Jesús es el camino porque fue engendrado por Dios, o sea, fue el que puso la base para arrancar. O sea, Jesús fue engendrado por Dios. O sea, desde el cielo se tiene la idea de que Jesús viniera a la tierra cuando era el Verbo. Se toma la decisión que Él viniera aquí a la tierra para que el óvulo de una mujer que era virgen, después llamada María, fuera fecundado. Entonces, el Padre consigue, o sea, fue engendrado por Dios. Listo, Jesús fue engendrado por Dios. Concebido por el Espíritu Santo. Entonces hay un trayecto. Digo, voy a poner aquí en esta esquinita como si fuera Dios. Entonces fue engendrado por Dios. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Lo toma y trae por una senda hasta la tierra a una mujer que era virgen, desposada con un varón que llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María, Lucas 1:26. Y lo pone acá en esta tierra. O sea, se trae ya una senda. O algo que se debía cumplir en toda la ley conforme a las promesas y los tiempos y las profecías que sentaban esas promesas. Cuando Jesús nace en esta tierra es porque ya era el tiempo que Él debía nacer específicamente. Entonces se abrió ese camino porque Dios puso el primer paso. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues sencillamente Él lo engendró y lo concibe por el Espíritu Santo. Y otra cosa, nació sin pecado, porque así como hágase tu voluntad, así como en el cielo, que en el cielo hay santos, también en la tierra, que debemos ser santos.
Entonces, estos tres apartes. Primero, ¿por qué Jesús es el camino? Sencillo. Camino de santidad porque Dios lo engendra, el Espíritu Santo lo concibe y nació sin pecado. Lucas 1:35. ¿Listo? Entonces, esto es bueno entenderlo. Por más que nosotros queramos buscarle muchos caminos para ir al cielo. Por ejemplo, haga esta oración de fe conmigo y usted ya es salvo. No, eso es querer buscar otro camino. Y por ahí, muchas veces, al hacerle repetir tanto a una persona lo mismo, eso se vuelve mucha hipocresía. Entonces, en esto hay que tener cuidado. Entonces, camino de perfección. ¿Por qué Jesús es camino de perfección? Primero, porque Jesús nos amó como el Padre lo amó a Él. O sea, ese amor fue recíproco, pero hacia nosotros. Entonces, ¿fue camino de qué? De De perfección. perfección. ¿Listo? De perfección. Es un amor no fingido. Es un amor no fingido. Entonces, como dice en Juan 15:9, de la misma manera que el Padre lo amó, también yo les amo. ¿Listo? Es un camino de perfección porque se dio a sí mismo. Juan 10:15-18. Por eso en el Salmo 101 también dice, 101:6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Listo? Entonces hay que tener mucha atención en esto. Entonces Jesús es un camino de perfección porque nos amó como el Padre lo amó, se entregó a sí mismo por nosotros, fue voluntario. No fue algo que fue obligado, no fue algo por chantaje o no fue algo por una motivación errada, sino por puro amor. Y así mismo tomó la decisión y fue por amor a nosotros. No escatimó a su amor. No lo escatimó. ¿Sí ve? Jesús es el camino porque Dios sabía que podía dar ese ser perfecto, sin tacha, mancha, arruga, sin contaminación. Es algo muy bonito porque, digamos, entender que el Padre nos tuvo que amar más a nosotros que a Jesús, sabiendo que nosotros merecíamos el castigo y Él no. Eso hace que ese camino sea perfecto. ¿Sí ve? Entonces dice, manifestó su amor en el servicio. Marcos 10:45, note que Marcos muestra a Jesús el siervo. Entonces manifiesta su amor en el servicio. Lucas 22:27 muestra qué es. ¿Listo? Entonces, camino de perfección. ¿Por qué? Porque nos amó de la misma manera como el Padre nos amó. Se dio a sí mismo porque Él toma la decisión voluntaria. No escatimó su amor porque sabía que lo podía llevar hasta las últimas consecuencias. ¿Manifestó su amor y en el servicio? Sí. ¿Respetó las autoridades? Sí. Lucas 2:51. O sea, Él respeta las autoridades. Por eso decía, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, o sea, en santidad, en verdad, en todo. ¿Listo? Mateo 5:48 está el versículo. En Romanos también dice que yo debo caminar por ese camino de perfección. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos del Señor, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ojo lo que les voy a decir. Si ese camino es de santidad, yo debo seguir ese camino de santidad, siendo santo. Si ese es un camino de perfección, entonces yo debo buscar la perfección hasta que llegue al punto definitivo que es la estatura y la plenitud del hombre Jesús. Voy a utilizar este recorrido de esta punta hasta aquí. Entonces, voy a hablar de, no sé si de pronto, bueno, lo voy a hacer con el propósito de hacerme entender. Digamos que está Edwin, aquí puedo ver que está Lorena, está Elina, Yuri, está Marta, está Ana, Faber, Cielo, Carmen, Gilberto, bueno, y todos los que estén.
Entonces, hay algo aquí muy curioso. Y dentro de ese algo curioso, es bueno que nosotros miremos que nosotros estamos juzgando nuestro propio proceder y nos juzgamos tan duro que todavía creemos que no somos salvos. O estamos juzgando a otros y al final debemos llegar a la conclusión, nadie se va a salvar. Nadie, absolutamente nadie se va a salvar. O sea, comenzamos a ver la vida con una fe diferente. Entonces, cuando dice que ese camino de perfección debemos caminar por él, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, note que ese camino conduce a la santificación y como fin la vida eterna. Pero aquí comenzó Pepito. Y Pepito dice, ay, Señor Dios mío, yo no lo conozco muy bien, pero me gustaría conocerlo. Y pues en ese momento las cosas están complicadas. Entonces le voy a pedir un favor, ayúdeme de aquí para adelante a llegar a la meta definitiva esta, que es la estatura y la plenitud del hombre Jesús. Entonces yo tengo la idea de la perfección, es que hoy me levanté perfecto y me mantengo perfecto todos los días de la vida. Entonces, si yo sigo pensando que la perfección es en un día límite, en un día punto límite y que así va a ser y que en tanto tiempo hay que lograrlo si no se salvo, estoy creyendo todavía en las indulgencias. ¿Qué es la perfección? Hablando en la Biblia, nosotros tomamos el significado humano que la perfección es lo que ya está literalmente formado, diseñado, ya está con el sello de calidad máximo. ¿Listo? Entonces, cuando la Biblia habla de que es camino de perfección o qué es la perfección, es porque a diario yo prosigo al blanco. ¿Sí me hago entender? Digamos, yo tengo una prenda que usé y la manché y la quiero desmanchar, entonces viene un proceso. Primero, que quiera limpiarla. Segundo, que sepa cómo. Tercero, conocer dónde está el punto crítico de la mancha. Quinto, implica que una persona los lleve aunque sea a lavar. Sexto, implica que alguien lo lave. Séptimo, implica que alguien saque, al menos sea de la estufa, si es lavadora, mano, saque esa prenda y la cuelgue para la tienda para que puedan solo hacer su labor y literalmente se logre el fin cometido. Muchas veces nosotros pensamos que es que hoy me arrepiento y uy, me siento tan santo, entonces tengo que permanecer así. Cuando fallamos, entonces no, entonces ya no he nacido de nuevo, no soy hijo de Dios, estoy más perdido que cualquier cosa. Entonces la gente toma esa idea que la perfección tiene que ser de un día para otro, algo inmediato, y dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso significa que todos debemos crecer. Entonces aquí está Pepito y hoy supo por la palabra de Dios que era pecado, entonces se arrepintió, comenzó a caminar en pos del crecimiento. ¿Sí ve? Para entrar por ese camino que literalmente es un camino de perfección. Entonces, ya aquí dejó de decir mentiras, ya no roba, ya no adultera, o ya no fornica, o ya no hace malos negocios. ¿Ya? Entonces, poco a poco va creciendo hasta que llegue a la estatura de la plenitud del hombre Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Si Pepito entró a la iglesia, entonces de la vida que él llevaba a la vida que ahora tiene entrando a la iglesia es perfecto. Pero mañana va a dar otro paso, sigue siendo perfecto. Pero pasado mañana va a dar otro paso, sigue siendo perfecto. Y así, o sea, cada formación hace que yo vaya siendo perfecto en escalón, hasta que llegue a la estatura y la plenitud de Cristo. Si usted mira, usted ha dejado muchas cosas por caminar derecho a la perfección, porque como dice que Dios mismo estará con nosotros, el mismo Dios de paz. Entonces, Dios decide que yo pueda ser perfecto como creciendo cada día. Entonces, por ejemplo, como yo coloco el ejemplo, en la iglesia los ejemplos, le digo, ¿cómo era su hijo cuando nació? ¿Era feito? No, y era lindo. Esto dijo la Miquita, mis hijos son los lindos. Entonces, sucede que yo le decía, ¿nació completo? Sí. ¿Tenía pestañas? Sí. ¿Grandes o pequeñas? Pequeñitas. Pelo tenía así, harto o poquito, no, poquitico.
Y después que comenzó a comer ya comida más sólida y no tetica, ¿qué le parece? No, es que ahora ya no está aquí al lado, pero el niño va creciendo, el niño va creciendo. O sea, cada día va caminando en pos de la perfección. Entonces, si ustedes creen que no son perfectos, pues por esta estructura les puedo decir que sí. Creo que es un proceso, pastor. Yo no diría proceso, es un tiempo de caminar en excelencia, hasta que lleguemos a la estatura y la plenitud del hombre Jesús, hasta que permitamos que Jesús sea revelado a nosotros. Por ejemplo, Pablo algún día todo lo estimaba, estimaba el dinero, estimaba la posición, estimaba el grado que tenía el intelecto, el reconocimiento dentro de la sociedad, y de pronto él baja de una. Dice, es necesario que yo mengüe para que crezca Cristo. Y cuando aparece a él por revelación Jesús y le da a entender el evangelio, entonces él comienza a crecer. Pablo comienza a crecer y pasa de ser perseguidor de la iglesia a predicar a Cristo. Pasa de predicar a perseguir a Jesús para enseñarlo. ¿Sí ve? Entonces él se baja de esa nube y comienza a caminar en esa perfección. Aunque usted vea a Pablo un poco tosco con las relaciones con Pedro, usted ve a un Pablo un poco más tremendo por causa de... Pero literalmente lo que Dios ha hecho por medio de la palabra y a través del conocimiento de Jesús es que yo cada día crezca. Note que Pablo, el nuevo nacimiento no fue un proceso, fue instantáneo. Pero después de que una persona nace, el niño comienza a crecer, después ya camina solo. Por ejemplo, nosotros nos volvemos perfectos en algo y no nos dimos cuenta. Primero, no podíamos caminar, entonces alguien nos tenía que alzar. Entonces, aunque era el bebé perfecto, no podía caminar. Después, aparece que, es que esto es muy, muy interesante. El bebé ya llega a un tiempo donde él comienza a dar pasitos. Y uno mismo lo ha notado cuando ustedes que son padres o madres, ¿qué hace uno cuando el niño ya camina? Ay, tan lindo, tan hermoso él o ella, y lo aplaude, mi bebé, mi amor, mi corazón, mi cielo, mi terroncito. Se pone Y contento. cuando comienzan a coger todos los chócoros de la cocina, a botar, a rayar, a coger que ya uno, ay, coge, mire, cójanlo, ay, que la estufa que se colgó, que ellos ya quieren, entonces uno, ay, ¿a qué horas? Pero para uno el niño es travieso, pero para él va caminando a la perfección en eso. ¿Sí ven? Entonces uno lo lleva a la calle y uno hace esto, sí, lo coge de la mano. Pero el niño es perfecto ya porque camina solo, pero hay que llevarlo de la mano. Pero el niño crece y ya no quiere la mano. Pero entonces ahora ellos tienen que prestar el oído. ¡Ey, para! No te pases en la calle, no te bajes del andén, ¡cuidado! Entonces el niño, aunque ya antes no caminaba, dependía de quién lo alzara, después ya da pasito, después ya camina, ya ahora corre, pero ya no va de la mano. Entonces cada día va siendo perfecto en algo. Después ya trota, por ejemplo. Pero de todas maneras está sujeto a la voz de alguien. Claro, claro. Pero en esa parte va siendo perfecto, sino que nosotros vamos a cometer, por ejemplo, yo me miro mis rodillas y tengo cicatrices, y le miro las rodillas de todos los que hoy en día montan en bicicleta y tienen cicatrices en las rodillas porque se cayeron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 muchas veces, y aún así siguen montando en bicicleta porque saben que aunque hubo tropiezos, uno puede caminar y se puede caer. No puede caminar y se puede caer. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, no significa que no vaya siendo perfecto. Entonces, ahora, después ya el pelado que es adolescente y pasando de la adolescencia, pasa a la mayoría de edad, entonces ya dice, ya estoy grande, ya puedo valerme por mí mismo, ya terminé mi carrera, mi profesión, entonces ya gano mi dinero, entonces yo me quiero independizar de casa. Es un ejemplo. Ahora ese hijo que antes, que lo llevaba a otro alzado, que daba pasitos, que caminaba de la mano, que después tenía que oír la instrucción, ahora debe vivir con lo que tiene en su mente y en el corazón, con los principios establecidos para poder caminar en esta vida solo. Pero ¿cómo? Valiéndose con lo que tiene dentro de sí, como dice la hermana, siempre estaremos sujetos a una autoridad.
pero esos principios deben aflorar. Entonces, de ese niño que antes no caminaba, pero que no era imperfecto, sino que cada día fue creciendo, creciendo hasta una perfección. ¿Sí ve? Es un crecimiento, yo lo llamaría un crecimiento. Entonces, para que nosotros lleguemos a la estatura y la plenitud de Cristo, primero debemos nacer del agua y después del Espíritu. Y apenas nazcamos de nuevo, debemos caminar por ese camino que conduce a la perfección. Por eso Jesús fue llamado a un camino de perfección. Por eso cuando Él no estuvo perfecto para hacer el sacrificio, no se dio. ¿Cuál era la perfección? Ser mayor de edad, macho de 1 año. ¿Cuál era la perfección? Que no tuviese ningún defecto, el animal será sin defecto, ¿sí ve? Entonces cada día caminó a la perfección y cuando ya la tuvo, la logró. Así es sencillo. Pastor, Por ejemplo, alguien me va a decir algo, es que lo escucho por allá lejos. pastor, y tiene que ver con perseverar también, ¿verdad? ¿Cómo? Tiene que ver con perseverar también, ¿cierto? Claro, claro, porque Pablo mismo lo dice en primera carta a los Corintios 15:1 en adelante, en el cual si perseveráis, ¿sí ves? Si no creíste en vano, o sea, todos los días. Yo puedo decir que el hermano Edwin, cuando comenzó a leer la Biblia, era perfecto. Y al otro día, después de leer 4 o 5 capítulos, entonces al otro día fue más perfecto que el día anterior. Y entonces después del mes siguió leyendo la Biblia, anda comenzó a orar, entonces fue más perfecto que los días anteriores. Y cada día crecemos. O sea, llamémoslo no proceso, lo llamamos crecimiento. Todos los días necesitamos llegar. Para llegar a la perfección necesitamos entender que estamos en crecimiento. ¿Listo? ¿Sabe cuándo vamos a ser perfectos? Perfectos al 100%, cuando seamos llevados en el arrebatamiento a la presencia de Dios, a las bodas y a la cena de las bodas. Por eso no busque iglesia perfecta porque no la hay. En santidad, entonces siempre de todas tendremos de qué hablar. Como yo les digo a muchos, es como usted pretender a ir a un hospital que porque usted esté enfermo. Entonces me decía una señora, ay, es que tengo miedo de ir, pastor, al hospital. ¿Pero por qué? Ay, es que la verdad es que, uy, no. Yo sé que es que fulana está enfermita y debo ir a visitarla, pero no, es que, no. Pero ¿cuál es el asunto? Es que allá voy a encontrar enfermos. Pues es un hospital. Entonces, ¿cómo pretendemos que no encontremos pecadores en la iglesia? Si el derecho es que los pecadores vayamos a la iglesia. Entonces, imagínense toda la cantidad de cosas que hay: pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, orgías, mentirosos, falsos, enredos, todo eso hay en la iglesia. Y nosotros pretendemos llegar a una iglesia que ya esté perfecta, ¿no? La iglesia perfecta estará con el Señor Jesucristo, que ya es perfecto. Pero cada día aquí creció hasta que logró sentarse a la diestra del Padre, y por medio de él hace que nosotros nos sentemos en lugares celestiales con él. ¿Sí nota? Entonces, ese camino de perfección indica que yo cada día crezco. Voy a leer una parte que está en Romanos 6:22 y dice así: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, no me puedo quedar estancado. La única condición de después de entrar a ese camino, que Jesús es el camino, es que yo me devuelva. Pero nadie se va a desviar ni a derecha ni a izquierda si conoce el evangelio como es. Es una garantía fundamental, es una garantía poderosa, es grande. Entonces me gusta mucho porque esto nos quita muchas cucarachas de la cabeza y nos ayuda a tener la fe necesaria para saber de que, hermanos, déjenme decirle que sí, ustedes son más santos que hace muchos años atrás. Entonces ya van camino a la perfección, al punto culminante de la perfección, que dice que después de que una persona es liberta del pecado y hecho siervos de Dios, tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea que, note, será llamado camino de santificación, debo santificarme. Será llamado camino de perfección, debo crecer en esa perfección. ¿Listo? Camino de justicia. Note que hasta ahora estamos mirando a Jesús el camino.
¿Cómo era cuando miremos Jesús, la verdad y la vida? Todas estas cosas en el conocimiento nos ayudan a crecer. Nos ayudan a crecer. Mire, yo digo, a mí me gusta mucho lo que pasa en mi casa. Porque en mi casa pasa lo que la gente se imagina que no pasa. Entonces, ay, tan rico ser el hijo del pastor. Pregúntenle a mi hija si es rico. Pregúntenle a mis hijos si es rico. Ay, yo me imagino la casa del pastor allá. Ay, no. Yo creo que el grito más grande que se debe escuchar, el ruido más grande que se debe escuchar en la casa de los pastores es el aleteo de los moscos. No. Hay momentos que uno también te decir, me hace el favor y no hace eso. Y lo hace uno con autoridad y de pronto lo hace con el ceño fruncido y de pronto lo hace con carácter, pero no con ira. ¿Sí ve? Ay, se enojó el pastor. Alguien me decía en estos días por algo que dije, y no me gusta que suceda tal cosa. ¿Por qué? Porque entonces pasa que esto daña el tiempo, daña las cosas. Por ejemplo, si tiene un celular, por favor conteste. Si timbra es porque necesito algo urgente. Entonces, ¿qué pasa? Si tú me timbras, yo te contesto porque simplemente sé que puede ser algo urgente que se necesita. Entonces, por favor, contesta. ¿Sí ven? Entonces, por ejemplo, los pelados acostumbran a no contestar. O uno necesita a alguien de la casa y no contesta. Entonces, si uno no contesta, ¿y por qué no me contesta? Y si uno contesta, si uno pregunta por qué no contesta, ay, lo tenía en silencio, ay, que estaba ocupado, ay, no lo oí, ay, se me pasó. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Uno puede decir, mire, es que por favor haga tal cosa. Ay, pastor, yo nunca lo había visto así de bravo. No, yo no estaba bravo. Estaba haciendo un reclamo de una manera diferente, tal vez con un tono un poco alto, pero serio, pero diciendo, no me gusta tal cosa. ¿Sí? Ay, yo me imagino en la casa del pastor todos los días comiendo caviar, lasaña, costillitas al horno, pechuga a la plancha, y bueno, qué sé yo, ¿no? Aquí también comemos arroz con huevo, que es delicioso. Y si queremos hacerle un manjar, póngale tajaditas de plátano maduro. ¿Sí ven? Pero es que la casa del pastor es lo que se imagina las personas. Pero si yo hago así y no me he bañado, digo, uy, pastor también huele maluco. ¿Sí? Entonces la gente lo pone a uno en un pedestal de perfección, en un pedestal de santidad, pero yo a diario estoy caminando hacia esa perfección. ¿Sí me hago entender? Y debo mantenerla. Entonces, por ejemplo, hablemos del simple baño. Yo ayer me bañé y hoy me tengo que bañar porque tengo que mantener algo, mi cuerpo limpio, mi cuerpo aseado, mi cuerpo perfumado, mi cuerpo presentado todos los días. Todos los días debo revisarme con Dios cómo estoy en ese camino de santidad, en ese camino de perfección. Todos los días me debo revisar cómo estoy. Por eso dice, y el que entrare por ese camino y el que siguiere por ese camino, ¿cómo dice allá en Isaías? ¿Por qué? Por torpe que sea, no se extraviará. Entonces yo puedo tener un tropiezo, yo puedo tener un desbalance, yo puedo tener un desacuerdo, pero no significa que me debo quedar en ese error. Yo todos los días debo corregirme en lo que sé que es justo y honesto, conforme a lo que indica la palabra y el mediador del nuevo pacto, en lo que él dejó establecido en los mandamientos. Entonces, sencillamente, cada día voy por ese camino de santidad y voy por ese camino de perfección. Entonces, es diferente, ¿sí ve? Entonces, hermanos míos, yo creo que les estoy hablando, miren, me gusta lo que ustedes leen. Léame a alguien que me lea por ahí. Voy a pedir el favor a quien. Elina está por ahí. Elina Rubio está por ahí. Bueno, tal vez me dejó el cuerpo por ahí, pero el alma y el espíritu no sé dónde lo tiene. Ah, bien, a ver, ¿a quién le pide? A ver, Faber está por ahí, de pronto puede hablar. Que no sé si está en la casa o no. Duro, Faber, que no lo escucho. Listo. Faber, búsqueme el encabezado de Filipenses. El encabezado de Filipenses, capítulo 1. Y léamelo.
Va a buscarla aquí en el teléfono a ver si aparece algo. Bueno, listo. Filipenses, Sí, Filipenses 1. Otra persona, si quieres, si Lorena está por ahí, Lorena Vallencia está por ahí, puede buscar, busquemos cuál, Gálatas, Efesios, no sé. Gálatas 1. Sí, puede ser. Uno, el encabezado, me leen el encabezado. Salutación también, igual que Filipenses. Sí, léemelo, por favor. Pablo, apóstol, no de nombre, sino por hombre, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia, Sí. gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Imagínense, parece creído en la manera de saludar. ¿Sí ve? No es creído, es que está convencido que ya fue por camino de santidad y va por camino de perfección. ¿Listo? Amén. A ver, ¿encontró alguno? de Filipenses, pastor, ¿sí? Léalo, ¿qué dice? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Imagina a todos los santos que están en Filipo, a todos los santos, ya los proclamó santos. Eso es espectacular. Con la Lea lista, Corintios, exactamente igual, Faber. Lea Corintios, primera o segunda carta. Corintios, dice así. Pablo llamaba a ser apóstol de la primera carta de los Pablo llamaba a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Imagina a los santificados en Cristo Jesús. Si nota que, gracias, Faber. Si nota que él todo el tiempo saluda pensando que si ya oyeron el evangelio, ya en su mente y su corazón se estableció ese camino de santidad, ese camino de perfección. Pero tenía que decirles, yo no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque he oído de vosotros que hay divisiones, que hay contiendas, y en parte lo creo porque son terribilísimas. Menos que ayer, pero todavía guardan algo, pero van camino a la santidad y camino a la perfección. ¿Sí me hago entender? Entonces es bueno que nosotros entendamos por qué entramos por ese camino, y porque camino de perfección, camino de santidad. Entonces el pasito que tú diste hoy en Jesús, el segundo es más santo, el tercero es más santo, el cuarto es más santo, y vamos creciendo en santidad, porque vamos camino a la perfección. Hoy caminé en perfección porque hoy decidí en mi mente y corazón nunca jamás volver a mentir. Aunque me vea tentado por causa de evitar un problema. Pero si ya lo propuse en mi corazón, entonces, ya dejé de mentir, pero no he podido dejar de tener malos pensamientos. Mi hijo me decía, ¿cómo evita uno no tener malos pensamientos? Cuando uno les explica la estructura del nuevo nacimiento, ya entienden, claro, es que somos esclavos al pecado. Somos esclavos al pecado. Entonces, cuando una persona es esclava al pecado, de pronto sí le queda difícil. Pero cuando ellos comienzan a entender el evangelio, dicen, wow, por ejemplo, esa es otra cosa, ¿no? Que los hijos de los pastores son pastores. No, mi hijo es mi hijo, y si Dios lo llama, será pastor, evangelista, apóstol, maestro. Si no, le toca que estudie, trabaje y ponga a producir sus talentos en pos de la obra del Señor. Pero todo eso toca mirarlo conforme a la palabra. Miremos lo que dice camino de justicia. Camino de justicia. Ese camino de justicia también es interesante, porque nosotros sabemos que la justicia siempre lo representa una mujer con los ojos vendados y una balanza. ¿Sí han visto? ¿Sí han visto? Amén. No.
¿Y si Sí, saben señor. ¿y si saben por qué tiene los ojos vendados? No, No. Porque con ¿No los ojos saben? abiertos o cerrados debe ser igual de justo uno. Sí, pero la justicia se representa con una mujer, con una balanza y con los ojos vendados. Sí, Porque en será la justicia pesan son los argumentos, no la persona. ¿Sí nota? Amén. Pesa lo que debe pesar. Y la balanza hace que siempre, ¿qué hace la balanza? Mide si para este lado está bien o está mal. Si para este lado está mal, porque en este lado está la verdad, pues digámoslo así, por este lado la persona es justa en muchas cosas, pero por aquí le falta arreglarse porque todavía le gusta el chisme, entonces la balanza, si el chisme aquí está para abajo, entonces hay que volverla a nivelar. ¿Sí ve? Para hacer pesa justa, no por causa de la persona. La justicia no mira a la persona. ¿Sí ve? Por eso Jesús estableció la justicia por medio de la justicia del Padre, y para salvar a alguien no va a decir, ay, es que, ay, tan bonito que predicaba el pastor, ay, tan hermoso que se peinaba, ay, tan elegante las gafitas, ay, cómo se vestía con ese vestido de cachaco así bien elegante. No por eso, eso sería, mirar, eso sería injusto. Cuando, si Dios salvara, por eso sería injusto. ¿Sí ve? Entonces la balanza siempre en Dios está equilibrada y es conforme a la palabra. Por eso dice la Biblia, Dios dará el pago conforme es. Culpable, culpable, inocente, inocente. Él nunca va a dar por inocente al culpable, ni al culpable lo va a poner por inocente. Por ejemplo, ¿qué es la justicia de Dios? Voy a poner mi dedito acá. Si el justo viene siendo justo y creyó en Cristo y fue salvo, bueno, digámoslo así, ¿no? Fue virgen, llamado entre las 10 vírgenes así. Y el último día aquí que vino Jesús por la iglesia, se le apagó la lámpara y comenzaron a gritar, ya vengan, recibí al esposo, y ahí regale mi aceite que se me apagó. No, no se puede. Entonces, por descuidado, el esposo se fue y se cerró la puerta. Ábrenos, ya no. Entonces, dice por ahí en el Antiguo Testamento, si el justo siendo justo y el último día antes de morir peca, todo lo que hizo de aquí Con tu para acá no les culpa te contaba por salva. justicia, porque es justo. Y este pecador, que fue pecador toda la vida aquí hasta aquí, por aquí conoció de Jesús, lo tomó en serio, entendió por la palabra que estaba pecando contra Dios, se arrepintió, pidió conversión, pidió que le quitaran el corazón de piedra, le pusieran uno nuevo y comienza acá. Y dice, y todo lo que hizo anteriormente no le será estorbo para salvación. ¿Ve? Porque Dios es justo. Y de hecho, el mayor problema que tiene el ser humano con una de las cualidades o características de Dios es que Dios es justo. Punto. Punto. ¿Listo? Entonces dice así. Jesús fue el camino de justicia. ¿Por qué? Porque se cumplieron en él las escrituras y él cumplió las escrituras en los 613 mandamientos establecidos por la ley. Entre 365 prohibiciones y 248 cosas que se podían hacer. O sea, 365 mandamientos de no y 248 de sí. Ejemplo, no mates, no robes, no mientas, sí honra a padre y madre, sí. ¿Sí ves? Sí, sí. Entonces, el mandamiento radica sí y no. No, nunca dirá sí de pronto. ¿Sí ves? Por ejemplo, dice no mate, pero como fue en defensa propia, sí, no. ¿Sí ven? Entonces, camino de justicia porque es un camino de balanza. Dice ahí, Mateo 5:17 lo dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, note que en ese camino de justicia, Jesús establece que él literalmente caminó dentro de los mandatos. De hecho, cuando dice que el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, juicio y justicia. De pecado, ¿sí ve? Por cuanto tal cosa. Y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Está diciendo, yo
llego al final. ¿Cómo sabemos de que Jesús caminó en justicia y fue el camino de justicia? Porque pudo ser resucitado. Punto. La mayor evidencia de que Jesús fue un camino de justicia es que pudo ser resucitado entre los muertos. Porque todo aquel que vaya a condenación va por sus propios pecados y allá se queda. Y como Jesús fue por causa de pagar mis pecados, no los de él, por eso fue resucitado. Por eso era imposible que la muerte lo retuviera. Sí sabían que era así, por causa dice que no permitirás que tu santo vea corrupción. Por tanto dice, no dejarás mi alma en el Hades. Por eso él oraba y le decía al Padre, Padre, devuélveme esa gloria que tuve contigo desde antes que el mundo fuese, porque él sabía que se iba a sentar a la diestra del Padre, porque él caminó en justicia, simplemente guardó los mandamientos y no lo hacía obligado. Ojo con lo que les voy a decir, guardar tus mandamientos, oh Dios, me ha agradado. Antiguamente todos los 613 mandamientos se cumplían por obligación. Pero a través del mediador del nuevo pacto ya los mandamientos no se cumplen por obligación, se cumplen por amor. Entonces pudiésemos decir que si en el antiguo pacto alguien hacía cualquier evento obligado, así fuera de mal genio y no por amor, era válido. Pero literalmente en el mediador del nuevo pacto yo me puedo congregar obligado y no lo hago por amor, no es válido. Yo puedo ir a la iglesia, yo puedo orar, ayunar, congregarme, pero si no hago las cosas con amor, yo puedo leer la Biblia, pero si no lo hago con amor, no guardo los mandamientos por amor, no se vale, no se cuenta por justicia. ¿Listo? Dice también, camino de justicia, Mateo 26, 51 al 56, porque dice así, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, ya sabemos que es Pedro, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Hablando de la ley del ojo por ojo, ¿no? Y el diente por diente. La ley del talión. Dice, ¿acaso piensas, dice Jesús, que no puedo orar a mi Padre, que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, yo puedo orar ahorita y acabo con el que sea y con lo que sea y me quito este problemita de encima. Pero me lo quito yo, pero no me lo quito a ustedes. Entonces dice, pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido, con espadas y con palos, para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos dejándole huyeron. Y él les había dicho, ustedes se escandalizarán de mí esta noche porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño quedarán dispersas. Esa era la justicia, esa era la ley para que se cumplieran las escrituras. ¿Listo? Camino de justicia. Lucas 24, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, decía Jesús, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Listo? Bueno, vamos a dejar hasta ahí y como título vamos a dejar camino de verdad porque siempre este está largo y camino, está el camino nuevo, camino seguro. Entonces dejémoslo hasta ahí. Como título, entonces ya miramos los tres primeros. ¿Camino de qué? Muy bien, camino de santidad. Después, ¿camino de qué? De perfección. De perfección, muy bien. Y ahora, ¿camino de qué? De justicia. Por eso, si yo paso por el camino de santidad, debo ser santo. Si yo paso por el camino de perfección, debo caminar a la perfección. Por eso se llama camino. Si yo voy por esa senda a la salvación y a la vida eterna por el conocimiento de Jesús, entonces también debo caminar en justicia. ¿Sí ven? Por ejemplo, yo no puedo decir, es que como aquel hombre que decía, Señor, menos mal que yo no soy como estos publicanos, como estos pecadores, como estos que mienten. Yo sí doy mis diezmos, yo sí doy mis ofrendas, yo sí oro, yo sí cumplo.
Estaba haciendo su propia justicia y no es válida. Pero había un hombre que ni siquiera quería levantar el rostro y se daba golpes en el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Estaba procediendo al arrepentimiento y reconociendo su culpa delante de Dios. Eso sí es justicia. Debemos arrepentirnos, eso es justicia. Debemos llevar fruto, eso es justicia. Deben verse los frutos dignos de arrepentimiento, eso es justicia. ¿Me hago entender? Que Dios nos ayude en esta parte. Listo, hermanitos, dejémoslo hasta ahí y gracias por los que estuvieron presentes. Recuerden, es bueno que apunten la asistencia en el chat si no lo han hecho. Bueno, apunten la asistencia en el chat, por favor. Voy a orar y oremos para... Pastor, Dios le bendiga mucho. Amén. Hermanita Marta, ¿me escuchó bien? Sí, señor, sí, señor. Ah, Me bueno, tuve que listo. desconectar y otra vez me conecté y sí, señor, muchas gracias. Ah, bueno, sí, porque a veces no depende de, porque por ejemplo, aquí uno va a entrar y si tenemos 2, 3, porque si mi esposa también tenía transmisión, entonces es como la internet y como el gas, cuando uno abre todas las llaves ya comienza a tener lío. Gracias, pastor. Muchas gracias por la clase. Bueno, con gusto. Oremos entonces. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora nuevamente, Padre, por esta parte que pudimos hoy estudiar. Repasamos la clase anterior y vamos bien, oh Dios, en el conocimiento, porque sé que cada día nos ayudas, oh Dios. Qué hermoso esta enseñanza, Padre, de que nosotros debemos entrar por ese camino, porque no pasará inmundo por él. Y será llamado camino de santidad, camino de perfección, camino de justicia, Padre. Y sabemos que no pasará inmundo por él. El mismo Señor de paz estará con nosotros al caminar por ahí y él mismo nos ayudará, Padre. Por eso, Dios, te agradecemos, Señor, de que tú nos has ayudado a entrar por ese camino que implica santidad, por ese camino que implica, oh Dios, perfección y por ese camino que implica justicia. Ayúdanos, oh Dios, no a hacer nuestra propia justicia, sino la tuya. Ayúdanos, oh Dios, a caminar en esa perfección hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto como el hombre Jesús. Y que entremos, oh Dios, en ese camino de santidad, buscando cada día, Padre, ser hallados en nuestro cuerpo, alma y espíritu irreprensibles delante de ti, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Por eso, Padre, gracias en el nombre de Jesús por cada una de las personas que hoy se conectó y gracias a ti por concedernos este día en el nombre de Jesús y esta enseñanza para la gloria tuya. Amén y amén. Dios los bendiga, muchas gracias, que en el nombre de Jesús Dios nos provea para lo que resta de día, nos ayude en todo lo que resta de día, que pasemos un excelente día todos con la bendición del Padre, el Hijo y del Espíritu. Amén. Dios los bendiga, muchas gracias. Amén. Buen día, hermanito. Y gracias por todas esas enseñanzas. Bendiciones. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Bueno, les doy otro campito. Que Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden colocar su nombre en el chat y les doy otro campito y quedamos despedidos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Dios le bendiga a todos.